El cine en la SER con Pepa Blanes. Ya somos el olvido que seremos, el polvo elemental que nos ignora y que fue el rojo Adán, y que es ahora todos los hombres, y que no veremos. Ya somos en la tumba las dos fechas del principio y el término, la caja, la obscena corrupción y la mortaja. Pienso con esperanza en aquel hombre que no sabrá que fui sobre la tierra. Me parece fascinante, Fernando Trueba, Javier Cámara, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Hola, Pepa. Y decía que me parece, qué serio te has puesto, me parece fascinante que te sepas todavía, que te acuerdes todavía de las líneas de diálogo y que nos riñas porque hayamos hecho algún montajito con el audio de la película. A ver, es que es un soneto de Jorge Luis Borges, no es porque lo diga yo, es que de repente digo, coño, le han faltado 3 versos. Pero bueno, no, esto... Yo otro día lo grabo yo y lo pongo en un podcast de esos. Esto es un podcast de esos. Ah, ¿esto es un podcast? Esto es un podcast de eso también. Bueno, es de todo, pero muy bien, está bien tirado. Pero que no me meto con tu sonidista ni con técnico, perdonad, de verdad, era broma. Bueno, es maravilloso tenerte aquí, Javier Cámara, pero también al gran director, a Fernando Trueba. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis después de todo el periplo de esta película y de este libro que ha sido tan importante para Fernando, que te gusta tanto, que decías que lo regalabas y que yo entiendo que es complejo cuando un libro te gusta tanto y encima es un libro tan bonito que marca tanto al que lo lee? ¿Cuál ha sido el reto para adaptarlo? Bueno, el reto era volver a reinventar esa historia, volver a contarla en otro medio, en otro lenguaje, en otro lugar que es el cine. Pero a la vez ha sido una experiencia maravillosa. La verdad es que estar allí en Colombia con Javier y con todo el equipo colombiano, y eso ha sido para mí como casi un antes y un después, ¿no? Ha sido una experiencia muy inolvidable. Para aquellos espectadores que no lo sepan, porque claro, es que nosotros llevamos con el recorrido de la película, desde que fue seleccionada en Cannes, desde que fue a San Sebastián, ahora que llega el estreno. Estamos hablando del olvido que seremos, que es la adaptación del libro del escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, que se publicó en 2006. Es una crónica familiar, un libro homenaje a su padre, un médico, también profesor, Héctor Abad, un activista, luchador por los derechos humanos, asesinado en los años 80. No me ha gustado nunca la violencia. Yo soy médico, quiero la vida, quiero la salud y por lo tanto los derechos humanos, que son a la libertad, a la justicia y a la paz. Bueno, y ya escuchamos al verdadero Héctor. Te voy a hacer la putada de ponerte ahora al de mentira. Al mío, vaya hombre. Así que pero seguidito. Espera que hable un poco en medio para que la gente nos recuerde. No, para que vean lo bien que has captado ese acento colombiano. Vale. Después de tantos años en esta universidad, recibir una carta anunciándome la jubilación obligada me hizo sentir muy vacío, muy triste. Enseñar, he enseñado bien poco. Si acaso siempre pretendí enseñar a pensar con libertad. Pero qué cantidad de equivocaciones cometemos los que pretendemos enseñar a los otros sin antes haber alcanzado la madurez y el juicio que traen las experiencias acumuladas al final de la vida. Te emocionas con estas palabras. ¿Cómo ha sido el viaje desde esa encerrona, ¿no? Casi, que te hicieron Héctor Abad y Fernando Trueba para este papel? Mira, lo primero que tengo que decir es que me pongo a pensar el tiempo que ha pasado desde que empezamos a soñar esta película y pensar que dentro de nada, que el 7 de mayo ya está en las pantallas, que me emociona mucho. Digo, qué recorrido. Creo que es la película a la que más hemos acompañado, pero no por ningún esfuerzo, sino por placer, porque realmente queríamos que llegara que el mensaje llegara. O sea, no solamente que llegara al público, sino que llegara pues con el cariño y con la humildad y con este ser moderado, culto y noble que nos inspiró, ¿no? ¿Qué me preguntabas? La encerrona. La encerrona. Bueno, Fernando sabe que yo dudé porque es lógico dudar, quiero decir. Pero dudaste con la boca pequeña. Dudé un poco con la boca pequeña y él me regaló el libro cuando yo me iba a Colombia, a conocer Colombia por primera vez, como hace 3 o 4 años antes de la película. Y habíamos terminado La Reina de España, estábamos en su casa y subieron a, no sé si Cristina o Fernando, y bajaron el libro y me lo pusieron en la mano. Dice, léete este libro. Y entonces el libro nos ha
buscado a nosotros, os lo puedo asegurar. Es una película que ha venido a buscarnos a los dos, porque nadie hubiera imaginado que una película 100% colombiana, que al principio las ayudas iban a ser 100% colombianas y que no había más representante que solamente un extranjero, que era Fernando, ¿no? Y luego, quiero decir, pasaron muchas vicisitudes, pero estamos aquí tan orgullosos de una película tan bonita que digo, hay que hablar bien de ella para que la gente sepa que cuando vaya al cine va a encontrar una película con mucha alma, ¿no? Y además una película que ya os ha dado premios, el Goya Mejor Película Iberoamericana. No sé si Fernando se imaginaba alguna vez que iba a dirigir una película iberoamericana y que iba a ganar este Goya. No, nunca me podía imaginar que iba a estar en esa categoría, ¿no? Pero bueno, lo bonito de la vida es que siempre pasan cosas inesperadas, ¿no? Y hay algo muy interesante. Para nosotros puede ser, quiero decir, para los que tenemos los premios Goya, que sabes que hay unos premios más importantes que otros, pareciera, ¿no? Yo que he trabajado en Hispanoamérica y Fernando también, sabemos de la importancia que es este Goya a Mejor Película Iberoamericana, sobre todo este año que había 4 joyas nominadas, pero cada año, o sea, ¿qué año no hay maravillas iberoamericanas, ¿no? Para ellos es muy importante y yo lo dije varias veces, digo, es el Goya que más contento me pone de este año porque por la alegría a tanta gente, ¿no? Sí, porque el otro te lo birló Mario Casas. No es por meterme en la herida. Pero tuviste lo falso que fui, que parecía que me alegraba de verdad que se lo daban. ¿No viste el vídeo? No, porque tú como tu personaje eres un hombre bueno. Fíjate qué bien salgo yo de estas cosas. De repente dije, con lo joven que es no se lo van a dar. Se lo darán a un señor viejo como yo, porque además yo era el mayor. Y digo, no, mira, se lo han dado a Mario Casas. Cago en la leche. Hay una cosa muy bonita que escuchándoos siempre es una película que tenemos la sensación de que os ha marcado vitalmente, emocionalmente. Recuerdo que decía Fernando que además del libro, en todo el proceso, el trabajo de documentación, cuando veías fotos de Héctor Abad, del doctor, en el 90% estaba sonriendo, ¿no? Estaba riendo a carcajadas. Y que eso es también lo que queríais transmitir en esta película. ¿Cómo ha sido ese proceso de documentación ajeno al libro con la propia familia, ¿no? Descubrir a ese doctor en toda su magnitud. Bueno, pues esas fotos que lo que me informaban es de la alegría de vivir y del amor a la vida que tenía este señor. Fue una de las razones que me llevaron a la conclusión de que Javier tenía que hacer ese personaje, ¿sabes? Porque yo pensaba, digo, mira, es que aquí, aunque traigas a Marlon Brando en el túnel del tiempo, esto no se puede fingir. No se puede fingir esa alegría, esa vitalidad y eso. Y Javier eso lo tiene, ¿no? Yo he rodado con él y, bueno, pues lo tiene desde que llega por la mañana hasta que se acaba el rodaje y luego sigue en la cena. Que soy un poco cansino, quieres decir, ¿no? Es incansable, que es lo contrario a cansino. Exacto. Es incansable y es una energía muy, muy buena en el rodaje para todos los que estamos allí. Pero es que en esta historia el personaje lo exigía, ¿no? Entonces, como que has dicho tú que estábamos elegidos nosotros. Tú estabas elegido para el personaje. Encima había una cuestión que era el parecido más que razonable físico de Javier con el original, que de hecho cuando yo los reúno por primera vez en mi casa, a Héctor, el autor, y a Javier, Héctor se hace una foto con él y para mandarle a sus hermanas y que vean que es igual que su padre. Sí, así fue. Y ahí ya dije, ya no hay escapatoria. ¿Cómo digo yo que no? Exacto. ¿Cómo salgo yo de esta? No, y hay una cosa que yo creo que sí que es muy revolucionaria y creo que la película no puede estrenarse en mejor momento, porque lo que decía antes de que es un hombre bueno, es que por primera vez tenemos un personaje después de mucho tiempo en el que no hay cinismos, ¿no? En el que todo es bonito, pese a la tragedia que vive él y que vive la familia. Y bueno, pues la película también es una defensa de lo bueno. El mero conocimiento no es sabiduría. La sabiduría sola tampoco basta. Son necesarios el conocimiento, la sabiduría y la bondad para enseñar a los otros. Y yo no sé si es casi subversivo hacer una película así hoy. Ahora mismo, en este momento, sí. Escuchaba... O sea, me parece justicia poética.
de que en el momento donde estamos... Perdóname que te he cortado. Nada, justo que es que estaba diciendo que escuchaba lo de la bondad y venimos de los Oscar, donde Chloe Zhao, la ganadora del Oscar a Mejor Película por Nomadland, reivindicaba, ¿no?, la fe y el coraje para agarrarse a la bondad en nosotros mismos y en los demás, que conecta también con esto. Sí, parece que a los buenos les tenemos que pedir una justificación de por qué lo son, ¿no? Y estamos hartos de ver películas donde hay Aníbal Lecters y zombies y cosas tal, o incluso la maldad sin ninguna explicación. Al malo no se le pide explicaciones, incluso es muy llamativo y muy atractivo, ¿no? Y están llenas las películas de los seres que son. En cambio, la bondad se le pide siempre justificación. ¿Por qué es tan bueno? Pero ¿por qué solo es bueno? ¿Por qué es noble? ¿Por qué? Digo, coño, porque lo es. Porque se dedica a los demás. Porque hay tanta gente que se dedica a los demás que no tienen voz. O sea, los que tenemos voz, yo ahora mismo con este micrófono, seguramente diciendo bastantes tonterías, pero en este caso defendiendo a los que no se les pone el micrófono delante. Hay tanta gente, tantos voluntarios maravillosos. Perdonad que diga una cosa. El otro día había un voluntario que ayuda a la gente que llega en cayuco destrozada a Canarias, ¿no? Y dijo una cosa tan bonita, dijo, cuando llegan, por ejemplo, mujeres o niños en cayuco, se abren las puertas de las casas y aparecen mantas y biberones calientes. Y dije, no puede haber una persona que lo explique mejor, que sea un voluntario, que dedique su vida a eso. Digo, este hombre se alimenta de todo ese amor. Ese hombre recibe tanto cariño como el que da. Y yo creo que también es algo que es algo que nos llena. Esta película espero que la gente le haga mejor. En estos momentos donde de repente escuchamos cosas tan violentas y suceden cosas tan extrañas, ¿no? La bondad reivindica, yo qué sé, muchas cosas. Totalmente, porque estamos en una campaña electoral muy movida, donde hay prácticas bastante deleznables, ¿no? Y sin embargo, lo que destaca de este personaje, que es una persona real, además, que es lo más bonito, es ver que nadie ha escrito su vida, sino que su vida era así y que él era así. Pero claro, al final es un médico y un profesor que defiende la sanidad y la educación universal, ¿no? Y no puede llegar en mejor momento un alegato o una defensa así. Bueno, porque quizá estamos en un momento en el que en este mundo globalizado estamos en una especie de cuenta atrás en la que o somos conscientes de esto y empezamos a poner remedio a ciertas cosas. No digo que no pueda haber opiniones diferentes e incluso enfrentadas, pero hay guerras en las que tenemos que estar todos del mismo lado. Una es, por ejemplo, el medio ambiente, una es salvar este planeta, no dejarles a los que van a llegar aquí después que nosotros algo invivible, ¿no? Otra es sacar cosas como la sanidad de la especulación, del ámbito del negocio, de este mundo despiadado de avaricia y de tal, y decir, bueno, aquí hay cosas que no son negociables, hay cosas, y una de ellas es la salud de la gente. Y la pandemia nos pone frente a que o tomamos en serio la salud de todos o no se salva nadie. O sea, quiero decir, aquí estamos todos en el mismo barco por una vez. Estamos todos en el mismo barco. Y esta tragedia nos está haciendo darnos cuenta de que estamos en el mismo barco. La película, con esta trayectoria tan larga que ha tenido, desde la selección en Cannes a San Sebastián, donde la vimos, es verdad que en San Sebastián la conectábamos con la pandemia, ¿no? Con esa escena también de lavarse las manos, la de las vacunas que aparecen en la película. Ahora comentaba Pepa lo de las elecciones, ahora también resonaba de alguna manera, yo que he vuelto a verla, esto de democracia o fascismo, porque la película aborda, ¿no?, la memoria familiar de este hijo, pero también la memoria política de un país. No sé cómo veis esto, si en España o en Colombia es diferente quizá, pero perdemos la memoria, no tenemos memoria política, nos cuesta tener memoria política. Mira, el otro día pasó una cosa muy curiosa que me ha parecido la cosa más interesante que he visto en estos días de agitación y todo eso, que es que una cadena de televisión se suspendió, por las razones que todos sabemos, el debate, ¿no?, de los candidatos, y de repente lo que hicieron es rellenarlo, entre comillas, con un debate entre varias personas, que eran un paleontólogo, Arzuaga, una filósofa de La Cortina, otro filósofo, Marina, y un profesor de Universidad La Puente, y de repente tuvieron una conversación que con un nivel y con una altura que dices, ¿y por qué
no vemos esto más a menudo en la televisión? ¿O por qué no oímos esto más a menudo en la radio si se oyen cosas a veces más cercanas a esto? Pero de repente aquello tenía un nivel que casi decías, mira, pues hemos salido ganando con que se haya suspendido el debate de los políticos, ¿no? Todo el mundo, el que haya visto ese debate ha salido ganando. Sí, totalmente. Sí. Sí, es que muchas veces el micrófono, a mí me pasa, porque cuando me preguntáis de cosas que dices, pues voy a opinar, pero no tengo ni idea. Y a veces te dan ganas de decir, pues mira, yo creo que no me he informado bien de eso, no quiero... Ahora que estamos hablando de la película, pues me centro en la película, me centro en los problemas del sector, o bueno, que evidentemente hablamos de política y de lo que uno siente, ¿no? Pero es verdad que hay mucha gente que entra deliberadamente a hablar de temas de los que no tienen ni idea. Y muchas veces los escuchas y dices, él le han dicho, previamente le ha dicho el presentador, bueno, tú vas a favor y tú vas en contra, ¿vale? Pero no, ¿puedo ir yo a favor? Bueno, venga, tú en contra. Entonces empiezan a discutir y tiene una falta de verdad y una falta de interés que digo, pero ¿no se dan cuenta las televisiones o los medios de comunicación que esto que interesa muy poco? Pero toda la verborrea, que eso que ensucia y que normalmente la gente la tiene como de ruido de fondo mientras cocina, me imagino, no lo sé, como algunas series de esas que duran muchísimo, ¿no? Que da igual que te duermas porque luego te van a explicar 5 capítulos después que la chica se divorció del muchacho y que... ¿Sabes? Que me parecen totalmente loables, ¿no? Pero en términos de realidad, en términos de información, en términos de política, en términos de jugarnos la vida, eso me parece más cruel. Y por eso es tiempo de escuchar a personas que sepan lo que decía Fernando ahora. Como Fernando, por ejemplo. Hombre, claro, no como yo, que hablo mucho. No, pero Héctor Abad Faciolince, ¿no? Hablaba también de para la juventud colombiana, lo importante que era, o lo que a él le interesaba también de esta historia, de esta película, y que tuviera resonancia en formato película, más allá del libro, para que aprendan la propia historia de su país, la importancia de esa memoria. Sí. Pero mira, Héctor Abad no escribió el libro ni siquiera para eso, era mucho más modesto su objetivo. Él se dio cuenta que habían pasado 20 años de la muerte del padre y se sentó a escribir sus recuerdos del padre porque estaban empezándosele a olvidar a él cosas de la infancia. Y también se daba cuenta que empezaba la gente a olvidarse de su padre y de lo que había hecho y de su trabajo. Y él tenía 2 hijos, que la hija tenía 1 año cuando murió su padre y el hijo no había nacido. Y decidió escribir este libro para contarles quién fue su abuelo, para que conocieran a su abuelo. No pensando nunca que estaba escribiendo un libro que se iba a traducir en montones de países, montones de idiomas y que iba a ser un bestseller mundial de alguna forma, ¿no? Entonces quizá, y por eso la primera edición salió en una editorial pequeñita, ¿no? Pensando que era un libro que no era una cosa así muy mayoritaria, que era una cosa más íntima y más tal. Pero claro, la gente que no es tonta y tiene olfato, cuando algo está escrito desde el corazón, pues lo percibe. Y entonces ese libro empezó a pasarse de mano en mano y de boca a oreja y a convertirse en un fenómeno, ¿no? En un fenómeno porque tenía esa sinceridad que tanta falta nos hace y que tan pocas veces tenemos oportunidad de encontrar, ¿no? Hay una cosa, porque además de que retrate un momento histórico en Colombia que conecta con otros países, como decía José, ¿no? con nosotros, a pesar de que retrata pues el ejercicio de una profesión como es la medicina, que ahora mismo es algo, casi un statement político, fundamentalmente lo que es, como decía Fernando ahora, una historia familiar, ¿no? Vamos a escuchar un fragmento. Me hice una promesa, hice un juramento cuando encontré a mi padre con mi madre, ella y yo, y luego mis hermanas muerto ahí en una acera en la calle Argentina. Yo me hice la promesa de que eso se iba a saber, de que a él lo iban a conocer, no como un hombre derrotado, tirado en una calle, en un charco de sangre, sino que lo iban a recordar o lo iban a conocer, por lo menos algunas personas, por lo menos mis hijos, mi familia, como el ser extraordinario que fue. Y bueno, que me hayan ayudado mi hija y luego que no lo conoció prácticamente, y ahora Fernando, gente como los actores que hicieron, David que hizo el guión, Javier Cámara, bueno, me están ayudando a poder cumplir ese juramento, esa promesa que yo me hice en silencio en ese momento. Qué bonito. Es que es la historia de amor de un padre y un hijo. Sí, y uno habla de una película que ha hecho, que es el punto de vista de Fernando sobre esos recuerdos de Héctor. Pero claro, cuando tú oyes a Héctor, que evidentemente
cuando estás trabajando sobre líneas, sobre textos, pero claro, cuando conoces de primera mano que el autor siente un pudor enorme y que sale del país corriendo porque Fernando va a rodar la película y le pide un poco, le dice, ¿qué vas a hacer? Y dice, yo me voy a marchar a Italia para dejaros solos, para que rodéis, porque hay tanto puesto ahí, hay tanta energía, tanta emoción, tanta vida, tanto dolor, tantas lágrimas al escribir este libro, que a mí a veces, yo oigo esto y ya me da pudor hablar. ¿Sabes? Digo yo, ya todo lo que hable es verdad, soy un engranaje de esta película, ¿no? Pero cuando ves que todo eso viene de esos recuerdos, de lo que le costó escribir cada página, del dolor de una familia que amamos y queremos, del compromiso de unos actores y un equipo técnico que fue desde el primer día encomiable, de la ayuda diaria que yo recibí para pulir cualquier detalle de texto o de acento o de desconocimiento, ¿no? O sea, claro, dices, ¿y esto por qué? Dice, pues porque viene de ahí, porque viene de esas palabras que acabamos de escuchar. Totalmente. Y él lo vertebra y lo explica porque es un hombre culto, es un hombre letrado que tiene un micrófono delante, pero ha habido tanto dolor en ese país, que esta película no está hablando solamente de un hombre bueno, sino de la inmensa cantidad de hombres buenos y de mujeres buenas que mantienen a los países de pie, porque realmente Colombia ha tenido muchísimo dolor, ¿no? Totalmente. Y hay una cosa que no le voy a preguntar a Fernando por el blanco y negro, que ya conocemos por la decisión. Sí, o sea, que no hace falta hablar. Lo puedes explicar tú sola. No hace falta hablar del blanco y negro, pero sí me gustaría porque, claro, los Trueba también sois una familia numerosa. Y es verdad que en el retrato de esta familia, no sé si hay muchas cosas también de tu propia familia, de tu propia infancia. No tanto eso, sino como el saber lo que eso es, ¿no? Haber crecido en una familia de tantos hermanos, en la película es de tantas hermanas, y recordar y haber vivido todas esas comidas, esas alegrías, los gritos, las risas, todas esas cosas, aunque mi familia no tiene mucho que ver con la de, o mi relación con mi padre no tiene que ver con la de Héctor, con el suyo, ¿no? Curiosamente, cuando yo leo el libro, y el libro me emociona mucho y todo esto, antes de ni siquiera exista el proyecto de la película, yo me doy cuenta de que mi identificación mayor no es con el narrador, no es con Héctor, escritor, sino con el padre. O sea, el personaje del que yo me siento como más cercano y más identificado es con el del padre, ¿no? Quizá por ser un padre muy diferente del que yo tuve, ¿no? Que también era un tipo fantástico, pero era un hombre pues muy conservador, muy religioso, era lo contrario a este padre, era un hombre más autoritario, y este es un hombre que educa a sus hijos en la libertad, ¿no? Y que educa a sus hijos a pensar por sí mismos, a ser personas, ¿no? Y realmente yo me he dado cuenta de una cosa muy curiosa, que es que la película que decidió mi vocación de director fue una película que se llama El niño salvaje, una película de Truffaut. Y esa es la historia de un médico que educa a un niño encontrado en un bosque, ¿no? Un niño salvaje, en el siglo XVIII. Y entonces y esa fue la película que yo dije, yo quiero ser director, yo voy con el fanatismo ese que te da la adolescencia, voy a ser director de cine. Fue esa película. Entonces ahora, medio siglo después, he rodado una película en la que un médico educa a un niño también, que es su hijo, ¿no? Entonces ese componente de la educación es clave para mí. He tardado tiempo en darme cuenta, no lo había pensado antes de hacer la película, me he dado cuenta tarde, pero le he encontrado ese sentido, ¿no? Como de que ahí de repente está el olvido que seremos, tenía mucho que ver conmigo y con el yo aquel de 15 años que decidió dedicarse al cine. Pues realmente es muy bonito esto que has contado, y menuda carrera. Gracias por dedicarte al cine, porque menuda carrera has dado al cine español. Así que Fernando Trueba, Javier Cámara, muchísimas gracias por estar con nosotros, y que vaya muy bien con El olvido que seremos. Gracias, Pepa. Gracias a vosotros. Gracias, Manu.